Bueno, continuamos con la unidad número 1, Introducción al estudio de la bioquímica. Habla la profesora María Gracia Ayara. Bueno, ahora vamos a comenzar hablando acerca del agua. El agua, el estudio del agua es muy importante para la bioquímica porque los seres vivos están constituidos por un 70% de agua. Ese contenido puede variar entre los distintos tejidos. Pero ¿por qué es tan importante el agua? El agua es medio de transporte de nutrientes, de las reacciones catabolizadas por las enzimas, de la transferencia de energía. El agua es un solvente universal y en ese medio se realizan la mayoría de las reacciones metabólicas. Vamos a hablar acerca de la estructura molecular del agua. Fórmula molecular H2O, fórmula estructural HOH. No basta, ¿verdad?, con decir que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno, una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Tenemos que estudiar un poquito más. Entonces, fíjense, el agua tiene forma de un tetraedro irregular, como se ve acá en la parte inferior, donde el átomo de oxígeno está situado al centro, ¿verdad? Tenemos entonces los dos átomos de hidrógeno hacia los extremos, unidos por un enlace covalente sencillo, y entre esos átomos de hidrógeno se forma un ángulo de 104.5 grados. Luego, hacia los otros extremos del átomo de oxígeno tenemos entonces los dos pares de electrones no apareados del oxígeno. Entonces, bueno, aquí está esta parte de la estructura molecular del agua, y como consecuencia de esa estructura, de ese ángulo de 104.5 grados, entonces tenemos que el agua es un dipolo eléctrico permanente. Recordemos entonces que en la estructura o cuando analizamos anteriormente la formación de los enlaces, hablábamos de que en la molécula de agua se formaba un enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un átomo muy electronegativo, ¿verdad? Tiene 6 electrones de valencia. Entonces tenemos que cuando se forman esos enlaces covalentes sencillos, se forma un dipolo, porque esos electrones que comparten con el hidrógeno están más en la nube electrónica del oxígeno, y por eso ustedes en esta figura inferior ven que donde están los átomos de hidrógeno se ve una carga parcial positiva, ¿verdad?, los dos átomos de hidrógeno, y en el de oxígeno se forma una carga parcial negativa. El agua como dipolo, lo que les decía anteriormente, los átomos de oxígeno con una carga delta parcial positiva y el átomo de oxígeno con una carga parcial negativa. El hidrógeno carga parcial positiva y el oxígeno carga parcial negativa. Si esos átomos de hidrógeno no estuviesen en un ángulo de 104.5, sino de 180 grados, entonces allí diríamos que ese dipolo estaría anulado, porque las cargas entre sí se anularían, la carga total sería cero y no se formaría ese dipolo que vemos en el agua. Y aquí se presentan los dipolos moleculares, cómo se comportan cuando se colocan en un campo eléctrico. Vemos que tenemos un campo con un polo positivo, un polo negativo y un polo positivo. Entonces, ¿qué sucede con esas moléculas que están ahí representadas como unas bolitas amarillas que tienen una carga parcial positiva y una carga parcial negativa? Eso es lo que es un dipolo. Cuando ese dipolo, cuando se enfrenta a un campo eléctrico, entonces la carga parcial positiva se dirige hacia el polo negativo, porque los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Entonces,
Fíjense que en este gráfico todas las cargas parciales, o todo el extremo positivo de esa molécula está dirigido hacia el campo negativo y el extremo negativo de la molécula está dirigido hacia el polo opuesto, o sea, a la carga parcial, a la carga positiva. Aquí así se comportan esos dipolos moleculares a un campo eléctrico. Con relación a las fuerzas de enlace de los que hemos estado hablando un poco, cuando nosotros hablamos de un enlace de tipo covalente, es un enlace muy fuerte. Fíjense que aquí en esta tabla no es para que ustedes se lo aprendan, sino solamente para que vean las cantidades. Esa es la fuerza que se necesita para romper un enlace covalente. Es muy elevada. Cuando nosotros vemos los enlaces de tipo no covalente, tenemos allí las interacciones iónicas, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals y las interacciones hidrófobas son bastante débiles. Pero eso no quiere decir que no tengan importancia y ya vamos a hablar un poco de cada una de ellas más adelante. Entonces, con relación ya a los enlaces covalentes los discutimos un poco, vimos que los enlaces covalentes sencillos son muy fuertes para romperlos, pero si es un enlace covalente doble es aún más fuerte y en ese caso, cuando se trata de un doble enlace, los átomos se acercan más entre sí. Pero bueno, ya hablamos de las fuerzas no covalentes, vamos a hablar de los enlaces no covalentes. Puentes de hidrógeno, interacciones iónicas y fuerzas de Van der Waals, de las cuales vamos a hablar un poquito menos importante, pero sí me interesa mucho hablar acerca de los puentes de hidrógeno, porque los puentes de hidrógeno tienen una gran importancia y nos van a poder, nos van a permitir comprender por qué el agua es el líquido que predomina en la Tierra, porque tiene unas propiedades muy especiales. Entonces vamos a analizar primero este puente de hidrógeno. Ese puente de hidrógeno se forma entre un átomo de hidrógeno y un átomo electronegativo como el oxígeno y el nitrógeno. O sea que puede haber un puente de hidrógeno entre el oxígeno y el nitrógeno, el oxígeno y el oxígeno, en fin, puede haber distintos puentes de hidrógeno. Y entre esos dos átomos electronegativos entonces está un átomo de hidrógeno, por eso se llama puente de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno no son un enlace covalente, ni mucho menos, son una unión débil o una atracción electrostática. Cuando nosotros hablamos de atracción electrostática son interacciones débiles entre cargas eléctricas opuestas. Y en el caso de los puentes de hidrógeno es característico que se rompen y se forman entre distintas moléculas de agua. De eso, esa la vamos a ver un poquito en este momento. Vamos a ver un gráfico que nos ilustra un poquito más sobre ese puente de hidrógeno. La fuerza de enlace es pequeña, ¿verdad? Muy fácil de romper, 4 kilocalorías sobre mol, mientras que el enlace covalente dentro de la molécula de agua es de 110 kilocalorías mol. Es la fuerza que yo necesito para romper ese enlace. Y en esta gráfica tenemos entonces los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua. Entonces aquí vemos dos moléculas de agua, aquí las vemos, oxígeno, dos átomos de hidrógeno, esas lineecitas amarillas representan enlaces covalentes simples y aquí tenemos otra molécula de agua exactamente igual. Entonces, entre estos dos átomos electronegativos de oxígeno que están aquí, y tenemos ahí el hidrógeno, se forma un puente de hidrógeno que es una atracción electrostática. Estos puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua no son permanentes, son débiles y se rompen y se vuelven a formar. Por eso cuando nosotros pensamos, por ejemplo, vemos el agua del mar,
Podemos pensar que está ahí quietecita, pero no es así. Ahí se están formando y rompiendo continuamente los enlaces por puente de hidrógeno. Y por eso aquí está representado, fíjense que, como les decía, los enlaces covalentes se señalan con una línea continua, mientras que los puentes de hidrógeno serían esas lineecitas que lo que se refieren es que es una atracción que va a ser muy débil y se va a romper rápidamente. En esta lámina tenemos entonces dos figuras que son hacia el lado izquierdo el agua en estado líquido y hacia el lado derecho el agua en estado sólido. Fíjense ustedes que aquí vemos lo que tenemos en ambos casos son moléculas de agua y las líneas moraditas, en este caso el agua en estado líquido, son distintos puentes de hidrógeno. Una molécula de agua puede formar 4 puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Y fíjense que cuando vemos aquí representada la molécula de agua, tenemos entonces el oxígeno, el hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, y hacia los otros extremos están los dos pares de electrones no apareados del oxígeno. Entonces, bueno, aquí tenemos que en esta lámina vemos cómo se forman esos 4 puentes de hidrógeno. Como les dije, se van a romper, se van a volver a formar. ¿Y qué pasa en el estado sólido? Cuando ustedes observan la estructura de lo que sería el hielo, ¿verdad? Observamos que hay una diferencia. No sé si ustedes pueden captar que en el hielo tiene esta forma como de hexágono, hexagonal, pero también vemos una diferencia con relación al estado líquido, que son estos espacios vacíos. Esos espacios vacíos hacen que la molécula de agua en estado sólido sea menos pesada, menos densa que el agua en estado líquido, y por eso ustedes toman un refresco, ¿verdad? Y tienen el agua abajo y el hielo está hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Por la menor densidad, por esta estructura del agua en estado sólido. Y a ustedes les parecerá que tampoco es muy importante. ¿Para qué es importante eso? Fíjense que en las zonas del planeta frías, ¿verdad? Tenemos entonces el agua y arriba tenemos entonces la capa de hielo. Si fuera al revés, no pudiésemos tener allí vida en esos mares, sino que los animales están allí, los peces están en el agua y arriba está la capa de hielo. Bueno, con relación un poco, hablando de esas interacciones no covalentes, vamos a hablar de las interacciones iónicas, que simplemente, aquí la tenemos abajo, son atracciones entre cargas eléctricas opuestas y constituyen lo que se llama un puente salino. Fíjense que aquí tiene una molécula carga eléctrica negativa y otra con carga eléctrica positiva. Allí se va a formar un puente salino. De esto podemos hablar cuando veamos la parte de proteínas. Allí vamos a mencionar un poco esos puentes salinos que le dan estabilidad a esa molécula. Y bueno, también entonces están las fuerzas de Van der Waals, que son interacciones electrostáticas transitorias débiles entre los dipolos. Pueden ser fuerzas de atracción o repulsión, y tenemos varios tipos de fuerzas de Van der Waals. No quiero extenderme en esta parte, ahí está esto brevemente. Vamos a hablar entonces acerca de las propiedades térmicas del agua, que es muy importante mencionar que el agua está en estado líquido entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Ya sabemos que el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, o sea que a esa temperatura el agua pasa a estado de vapor. Si nosotros comparamos el agua con cualquier otro líquido, vamos a ver que es una propiedad muy especial, muy singular que tiene el agua, porque la mayoría de los líquidos
tienen un punto de ebullición bajo y a una temperatura, cierta temperatura, pasan a estado de vapor. Ustedes se imaginan cómo sería la vida en la Tierra si el punto de ebullición del agua fuese 40 grados. Quiere decir que en Maracaibo simplemente no tuviésemos vida, no tuviésemos agua, porque toda el agua estaría evaporada. Y la mayoría de los líquidos existentes tienen puntos de ebullición muy bajos. Y vamos a ver ahora por qué el agua hierve a 100 grados centígrados. Eso, como les digo, permite la vida sobre la Tierra. Otras características o propiedades térmicas del agua: tiene un elevado calor de vaporización, que es la energía necesaria para vaporizar un mol de líquido a una atmósfera, y elevada capacidad calórica, que es la energía para cambiar la temperatura de 1 grado centígrado. Y me detengo aquí porque esto es muy importante, porque fíjese, cuando nosotros tenemos calor, ¿qué es lo que hacemos? Sudamos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos sudando, estamos perdiendo agua, ¿verdad? Lo que sucede allí es que el agua nos permite controlar así la temperatura corporal. A través de la sudoración nosotros disipamos energía, disipamos calor, ¿ok? Entonces, muy importante. En las zonas, por ejemplo, en nuestra ciudad, tenemos el lago de Maracaibo, que tiene durante el día, absorbe mucho del calor que recibe del sol, ¿verdad? Y posteriormente en la noche ese calor es disipado y nosotros tenemos casi la misma temperatura en el día y la noche. Usted me dirá, ¿en la noche es más fresco? Sí, es más fresco, un poquito más fresco. Pero, por ejemplo, en los desiertos que carecen de agua, ustedes lo sabrán mejor que yo, en el día la temperatura puede ser muy caliente y en la noche la temperatura puede ser muy fría, porque no existe el agua, que es la que va a regular la temperatura del medio ambiente. Entonces en la noche tenemos en esos desiertos fríos extremos y en el día calor extremo. Puede haber una diferencia hasta de unos 40 grados centígrados entre el día y la noche, más o menos, ¿verdad? Entonces esto nos hace ver la importancia del agua en la regulación de la temperatura dentro de los seres vivos y también en la parte ambiental. ¿Y a qué se deben todas esas propiedades tan extrañas? Ningún líquido se comporta así, ni siquiera un líquido o un compuesto parecido al agua, que tenga más o menos el mismo peso molecular, que tenga más o menos la misma composición. El agua es muy diferente y muy especial, porque tiene un punto de ebullición, un punto de fusión, un calor de vaporización y una capacidad calórica anormalmente elevado. ¿Y a qué se debe eso? A los enlaces por puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque a pesar de que son enlaces débiles, como se los dije, se rompen con mucha facilidad, hace falta una gran cantidad, o hace falta energía para que esos puentes se rompan. Entonces, por eso cuando nosotros tenemos el agua y la queremos hervir, tenemos que calentarla bastante para que se rompan esos puentes de hidrógeno y las moléculas de agua se liberen como vapor de agua. Todas esas propiedades térmicas del agua están relacionadas con los puentes de hidrógeno, y aquí los volvemos a definir: atracción entre el átomo electronegativo de una molécula y el hidrógeno en la otra. Hay otras propiedades, ya no las propiedades térmicas, sino las propiedades disolventes del agua. Ya dijimos que el agua es un solvente universal. El agua disuelve compuestos químicos que son afines al agua, que se llaman hidrofílicos.
son compuestos hidrofílicos. ¿Cuáles son esos compuestos? Muchos compuestos iónicos, muchos compuestos polares orgánicos. Y esos compuestos forman interacciones de tipo de ión dipolo, dipolo-dipolo o enlaces por